Hola, bienvenidos a otro video. Anteriormente habíamos hecho una entrevista con Paula Rabanal hablando de la voz del actor. Hubo muchos temas, hubo muchos puntos, pero hoy les voy a dejar los puntos más importantes y algunos tips y consejos, aclarar algunas cosas que quedaron pendientes para que ustedes no se pierdan de nada y lo apliquen en la vida, en el trabajo y en todo lo que encuentren. Así que ¡comenzamos! Para empezar, ¿qué es la voz? En teoría podemos decir que la voz es el sonido que se produce cuando las cuerdas vocales vibran al pasar el aire desde los pulmones por la laringe y salir hacia el exterior. Tenemos dos maneras de referirnos a la voz hablada y la voz cantada. Para referirnos a la voz hablada englobamos todos aquellos sonidos y letras y palabras y todo lo que se produzca cuando conversamos de manera normal con alguna persona, mientras que con la voz cantada nos referimos a todos aquellos sonidos, expresiones y recursos que ocupamos al cantar, incluyendo también los tipos de voces como la voz nasal, la voz de pecho, la voz de cabeza, la voz mixta y muchísimas más. Después habrá otro videito de esto, no se me preocupen, no se me espanten, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a la voz hablada hacia el actor. La voz siempre debe de contar con 3 puntos importantes, no importando en qué rama de la actuación se vayan a ocupar. Primer punto, voz suficiente. Nuestra capacidad de aire sea la necesaria y la suficiente para abordar textos larguísimos como Shakespeare o como tragedias griegas, que toda la cuartilla se hace con una sola respiración porque son puntos enormes, se va de punto a punto o de coma a coma con párrafos gigantescos, y si no tenemos una voz suficiente no nos va a alcanzar el aire para poderlo expresar y poco a poco nos vamos a ir acabando el aire. Nuestros últimos textos van a sonar muy mal. Número 2. Voz clara. Para esto necesitamos tener una buena dicción, no adicción, dicción. Y para tener una buena dicción necesitamos una serie de ejercicios que también les dejaré después para lograr que todos los sonidos, todas las letras y todas las palabras se pronuncien de manera clara y precisa sin que parezca trabalenguas y que nos hagamos bolas nosotros solitos en escena. Y por último, la voz expresiva. Con esto creo que queda como muy claro desde el inicio porque necesitamos muchos matices y muchos tonos para que nuestra voz no suene tan plana como un robot y todo el tiempo estemos hablando así todo el tiempo y qué aburrido. No, necesitamos una voz llena de matices, de colores y de jugar con nuestra voz para que no suene tan aburrida y tan plana. Estos recursos, aunque siempre deben de estar presentes, no se ocupan de la misma manera en las diferentes ramas de la actuación. Es diferente en cada caso en cine, teatro, televisión y doblaje. Para cine y televisión se necesita un volumen súper bajo. ¿Por qué? Porque los micrófonos que ocupas, a veces tienes un micrófono aquí y un micrófono por fuera y ambos son muy direccionales. Entonces todo lo que estés hablando se va a proyectar al 1000% y no es tan favorable que tú aumentes un volumen de voz así súper fuerte porque puedes tronar el micrófono y demás. Ahora, para teatro es completamente diferente, es totalmente opuesto a cine y televisión, porque en el teatro a veces hay micrófono, a veces no, generalmente no. Entonces, lo que tú debes de hacer como actor, actriz, es proyectar con tu voz hasta la última butaca, hasta la última fila del teatro y que todos te escuchen y que todos, hasta los susurros más bajitos, se te escuchen. Es por eso que hablamos como en un tono más elevado, porque si mi tono de voz es aquí y yo tengo que susurrarlo, tengo que hacer de una manera más bajita, pero aún así se debe de escuchar hasta la última fila. Entonces es más volumen y más proyección de voz. Ahora, para locución es igual, es parecido al cine y a la televisión porque es un tono más natural. Sin embargo, lo que pasa con estas estaciones de radio y demás, y también comentábamos en el video pasado, es que la voz se digitaliza. Es decir, mi voz no se va a escuchar igual a como yo le estoy hablando, a como suena a cámara, a como suena en una nota de voz o como suena que si estuviera grabando un disco. Entonces solamente es cuestión de saber manejar el micrófono porque tienes todo el tiempo el micrófono aquí y hacerlo de una manera muy natural para que no haya ningún problema. Y para doblaje es más parecido a la locución, pero en el doblaje necesitas una técnica. La mayoría de los personajes que llegan a doblarse a México o en cualquier otro país, generalmente ya les pusieron alguna voz. Entonces tu chamba es buscarle, depende de lo que te diga el director de doblaje, es buscar la voz que más se adecue a la voz original. Entonces tu voz no va a ser esta con la que yo te estoy hablando, puede ser una voz así o una voz así. En cuestión vocal es una voz más caracterizada y no es nada natural. Obviamente todo esto se debe hacer sin lastimarse, con la ayuda del profesional y con técnica,
pero de eso también hablaremos después. Ahora que ya sabemos qué es la voz, por dónde va, cómo se ocupa y demás cosas, ¿qué es lo que podemos hacer para cuidar de nuestra voz? Que a final de cuentas es un instrumento que tú puedes ocupar y puedes cantar y puedes hablar y puedes hacer cosas así bien bonitas. Entonces te voy a dejar algunos tips para que cuides de la voz. Número 1. Descansa y duerme lo suficiente. La garganta y tu voz son como un músculo y ese músculo obviamente se debe de ejercitar, pero también debe de tener un cuidado y un reposo. Entonces el dormir y el descansar de manera adecuada nos ayuda a que tu voz se tome ese descanso necesario y agarre las fuerzas necesarias otra vez para seguirle dando al día que sigue. Punto número 2. Hidrátate, porque la voz es un instrumento y es como si fuera un instrumento de viento que si está muy seco no se va a poder construir el flujo de aire de manera natural y te puedes lastimar. Tercero, evita o reduce el consumo de irritantes que te puedan dañar la garganta, como café, picantes, grasas y refresco, cigarro y alcohol. Número 4. Recuerda que al cantar, interpretar o decir un texto en escena, si te raspa, si te pica o te duele la garganta, es que algo estás haciendo mal o no lo estás haciendo de la mejor manera. Esto nunca debe suceder. No te debe ni de doler, ni de raspar, ni de picar la garganta cuando estés estudiando canto, diciendo un texto o incluso gritando. Si estás en un texto así como muy fuerte, hasta hay maneras de gritar para que tú no te lastimes y no afectes a tu garganta. Es que la mayoría, si no es que todas las personas que tienen como alguna molestia en la garganta, lo primero que hacen es no lo hagan, amigos, no lo hagan, compa, porque dañan su garganta. Lo ideal es que tomen agua o simplemente tosan. Y por último, relájate y disfruta. Si tienes tensión en cuello, en garganta, en hombros, tu voz no va a salir de la mejor manera. Entonces te puedes lastimar y aparte vas a tener como todo esto así estresado y te va a doler. Si les gustó, dejen un like, dejen sus comentarios acerca de temas que quisieran saber, temas que les interesen o algo que se me haya pasado a decirles por aquí. Ya también en el video anterior les dejaron algunos remedios o algunas situaciones que pueden hacer si se les corta la voz. Yo soy Amalu Gutiérrez, nos vemos en el próximo video. Bye. Yo no fumo, no me gusta fumar y de hecho odio y detesto el olor así a cigarro, entonces no lo voy a prender y ya.